Bien, como les decía entonces, tomando en cuenta la clase pasada, con la instauración y la transición de una economía feudalista a una economía de tipo capitalista, y en esta transición que se da, es que se va a pensar en una propuesta teórica para explicar la historia y el presente del capitalismo, como le decía, con un autor que se llama Immanuel Wallenstein, que él crea una teoría donde él intenta explicar e interpretar cómo es que se instaura el capitalismo a partir del siglo XVI en Europa, y más allá de eso, el autor en el tiempo va a ir desarrollando otros escritos y otros libros, y de este proceso, ¿no? De transformación e integración del capitalismo hasta nuestros tiempos. Ahora lo que nos ocupa eh, para la cátedra y para este tema es ver la integración del capitalismo en lo que fue en el siglo XVI, dada esta transición de la que venimos hablando en la clase pasada. Entendiendo que el capitalismo se va a presentar como una estructura que va a marcar diferencias y va a marcar asimetrías entre los países en las que funciona el capitalismo y en las que se desarrolla el capitalismo. Ahora, yo lo que voy a hacer es lo que hicimos la clase pasada. Yo les voy a pasar un video ahora de 10 minutos, lo vamos a ver con atención. Esto es relacionado a lo que le marcaba yo de esta teoría nueva de economía mundo, que va a venir a explicar cómo se va a desarrollar el capitalismo en ciertos países que van a tener ciertas características económicas, políticas y sociales que van a marcar el rumbo del capitalismo a partir del siglo XVI. Así que presten atención al video, y a partir del video vamos a hacer presentación del tema nuevo, y bueno, cualquier duda o consulta que surja la vamos a ir despejando. Bueno. Cualquier cosa, repito, para los que están ahora en clase, se está grabando la clase, por favor dejen consignada la asistencia. Bien, se entendió, ¿no? Entonces vamos a ver el video, vamos a prestar atención, tomamos nota de la explicación, y después vamos comparando con lo que yo voy a desarrollar una vez que se finalice el video. Pues bienvenidos a este video tutorial. Vamos a estar practicando en los siguientes minutos sobre el tema del sistema mundo. El sistema mundo es una propuesta sobre el comportamiento que tienen los países y las relaciones económicas, políticas y culturales que existen entre países. Y bueno, el autor de esta propuesta es el sociólogo estadounidense Immanuel Wallenstein. Él es el que va a proponer la existencia del sistema mundo. En pocas palabras, el sistema mundo trata de explicar y mostrar la existencia de naciones desarrolladas y de naciones con poco desarrollo. Aquí la diferencia va a ser la cuestión relacionada a la explotación que va a haber por parte de unas sobre otras. Naciones desarrolladas explotando a las naciones con poco desarrollo. Y entonces aquí el intercambio va a ser desigual. Y entonces, si usted está atento, ya se dio cuenta que Immanuel Wallenstein tiene pues un pensamiento originado e influido por el marxismo, donde existe la explotación de, podemos llamar, burguesía sobre el proletariado que no tiene nada que vender, igual que los países en vías de desarrollo, solamente su fuerza de trabajo y la materia prima. Y bueno, en este caso, para Immanuel Wallenstein, el sistema mundo se va a originar a partir del siglo XVI. Será entonces el origen del sistema mundo. Para Immanuel Wallenstein se va a originar a través de la existencia de la corona española, la corona inglesa y la corona portuguesa. Estas tres naciones van a tener la cuestión de explotar a otras. Y así surge, según Wallenstein, el sistema mundo.
recordemos el caso de España explotando naciones de América Latina, al igual que Portugal, el caso de Brasil, y el caso de Inglaterra explotando, pues digamos, partes de África, partes de Asia, incluso algunos puntos también en el caso del continente americano. Y así entonces es el siglo XVI la apertura y la existencia del inicio del sistema mundo. Y entonces el sistema mundo va a provocar que el capital esté de este lado, del lado de los países desarrollados, y entonces para Immanuel Wallenstein el sistema mundo se va a consolidar ya para el siglo XIX. Es en el siglo XIX cuando la mayor parte del mundo va a ser parte del sistema mundo. Y bueno, entonces así podemos comenzar a explicar cómo es que existe este orden, en palabras de Wallenstein. Existen tres tipos de países, aquí los vamos a tener como países núcleo centrales, países semiperiféricos y países periféricos. Son los tres. Aquí entrarían todos los países del mundo en estos tres grupos. Obviamente estaremos hablando en principio de los países centrales. Estos países van a ser, digamos, los países con mayor desarrollo económico, los que van a explotar al resto del mundo. Y aquí estaríamos hablando de países como Estados Unidos, por supuesto ya en la actualidad y a partir del siglo XIX, países como Francia, países como España, que armaron toda su riqueza, no tanto fruto de su trabajo, sino más bien la explotación hacia otros países. Y entonces ellos van a tener como característica, estos países centrales, la existencia de productos complejos, sobre todo que van a estar con alto desarrollo tecnológico. Y así entonces tenemos en primer término a los países centrales. Después vamos avanzando en esta analogía que se asemeja al sistema solar, donde el orden mundial tendría aquí apareciendo a los países semiperiféricos. Obviamente estamos hablando de países que tienen menor desarrollo tecnológico y que por supuesto también son explotados, que no obtienen los grandes beneficios que sí obtienen los países centrales. Y aquí estamos hablando de países, caso como la India actualmente, que está despegando como una de las potencias emergentes. También tenemos el caso de países como Sudáfrica, ¿verdad? O Rusia incluso. Y entonces aquí tenemos que estos países semiperiféricos mantienen cierta autonomía, no al 100% como los países centrales, tienen diversidad económica, no a la potencia o al grado que tienen los centrales, y entonces están un poquito más lejanos de los beneficios de ser un país central. Obviamente están luchando para llegar acá, pero no todos caben en este lugar, ¿no? Y por supuesto aquí podríamos incluso hablar del caso de Corea del Sur como un país que seguramente estuvo en la órbita, ¿no? Obedeciendo este orden, siendo un país semiperiférico. Corea del Sur seguramente con la alta inversión que tuvieron ellos en cuestiones tecnológicas, hoy ya podríamos decir que Corea del Sur dejó de ser un país semiperiférico para convertirse en este orden, ¿verdad?, en un país central. Bueno, después vienen los países, al último los países que son periféricos. Seguramente aquí vamos a encontrar a más países. Y entonces esto podría ser incluso estas clases sociales que explicaba Marx, ¿no? Donde los menos son los que tienen más poder y los más son los que tienen menos poder. Y aquí vamos a encontrar casos como ejemplos como el caso de México como un país periférico. También podríamos encontrar cualquiera que usted piense del continente americano, porque tendrá como característica mucha mano de obra, también la venta de materia prima. Sí hay materia prima que le vamos a vender precisamente a los países semiperiféricos y periféricos, y entonces aquí va a haber un intercambio que es totalmente desigual. ¿Vale? Y entonces tenemos aquí a los países periféricos que entonces van a estar más lejos de los beneficios de tener una economía desarrollada, ¿no? Y entonces aquí pues ya podríamos entender cómo se da este orden en tres grupos, en tres tipos de países. Y bueno, podríamos entonces ir dándole un poco de cierre, ver algunas conclusiones relacionadas a cómo funciona, ¿no?, el sistema mundo. Entonces el sistema mundo nos está diciendo que el secreto, por decirlo de cierta forma, es tener tecnología. Tecnología es igual a poder. Poder político,
poder económico, poder incluso cultural. Y entonces hay un dominio gracias a la tecnología. Y entonces tecnología, entre más tecnología tiene un país, mayor poder. Cosa que en México pues hasta el momento no se ha entendido porque se invierte muy poco en tecnología y es muy pocas las personas que están interesadas en cuestiones de desarrollo tecnológico. Muchas veces los mexicanos preferimos, en lugar de innovar, pues preferimos comprar los aparatos en otra parte del mundo, ¿no? Y entonces aquí tenemos que va a haber un desigual intercambio, ¿no? Porque al final los productos que venden, que tienen los países centrales, pues van a ser los que más ganancias van a obtener. No es lo mismo vender una caja de jitomates que vender, por ejemplo, una caja de celulares. O sea, al final el intercambio es desigual porque los países centrales nos van a comprar los jitomates, pero a un costo bastante menor y ellos nos van a vender, ¿no? Celulares que van a tener mucha más ganancia. Va a generar mucha más ganancia la venta de un aparato tecnológico, sea una pantalla, sea un celular, sea una computadora, sea un auto híbrido, a que, por ejemplo, sea solamente la venta de materia prima, caso, por ejemplo, de un barril de petróleo. Y bueno, la desigualdad va a ser incluso institucionalizada. Esta desigualdad entre países se va a ver como algo normal, como algo que debería suceder y que entonces ya los países centrales, semiperiféricos y periféricos lo ven como algo normal, que haya esta desigualdad, hasta incluso algunos dicen que debe haber desigualdad. Entonces ahí es donde Wallenstein pues, nos muestra que no debería ser, que no tendríamos que tener esta cuestión de injusticia que pareciera normal. Y bueno, entonces hay, si nos quedamos pensando un poco en la propuesta de Immanuel Wallenstein, pues hay 0% de posibilidades de cambio. O sea, no hay la posibilidad, pareciera que está perpetuo este orden. Mientras los países periféricos sigan prefiriendo tener mano de obra y materia prima, ¿verdad? Pues al final entonces no vamos a tener ningún tipo de cambio. Muy complicado que un país con poca educación, con poco desarrollo tecnológico, abandone la periferia para poder llegar a ser un país central. Y entonces las naciones centrales van aumentando los precios de sus productos. Si usted se da cuenta, los precios de los productos con tecnología, por ejemplo, el caso de un automóvil híbrido, pues es súper alto y lo aumentan aumentan más los precios y entonces cada vez pagan menos por el petróleo y cada vez venden más caros sus productos, cada vez pagan más barata la mano de obra y cobran más caros sus productos. Ellos van aumentando los precios de sus productos. Imagínelo también en el caso de celulares, imagínelo también en el caso de computadoras, que cada vez son más caras, ¿no? Y entonces las naciones centrales van aumentando los precios. Obviamente los países semiperiféricos van a obtener ventajas por comercializar con los periféricos. Y los que siempre van a perder, pues van a ser los países periféricos. Y así entonces Immanuel Wallenstein pues da el golpe en la mesa y muestra, ¿no?, cómo existe esta cuestión de poca justicia en la distribución de la riqueza. Porque el mundo tiene dinero, ¿no? Hay países que tienen muchísimo dinero, pero que hay una cuestión de injusticia en la cuestión de la distribución de la riqueza. Y entonces así, pues prácticamente le estaríamos dando cierre al tema del sistema mundo, ¿no? Este orden mundial que pareciera que tiene pocas posibilidades de cambio. Y bueno, con esto prácticamente le daríamos cierre a... Bien, la idea con este video también era que sea introductorio al tema del día de hoy. Quiero darle la palabra a ustedes y que me digan más o menos qué idea les fue quedando del video y qué dudas les fueron quedando. Y ya empezamos el desarrollo, digamos, del tema de hoy. Sí, Luján. Bueno, que habla del sistema mundo, de, que es una teoría que la propone Manuel, no sé pronunciar el apellido. Claro, Eh, es con W, es con W. Él como tiene tonada mexicana, diríamos, el que hace el video, lo marca mucho la W, pero acá más que todo eso sería como una B
con una B corta, sería como Wallenstein, sería, porque Ah, casi bien. no nos hacemos nombrar nosotros. Así sería, Wallenstein. Ujú. Y bueno, y trata de explicar la diferencia entre las, o sea, los países desarrollados y los poco desarrollados. Y que los países desarrollados como que eh, sí influyen de manera negativa en el desarrollo de los países menos desarrollados. Em, Bien, bueno, tiene una influencia por las clases sociales de Marx. sí, bien, bien, gracias, Lourdes. ¿Alguien más? Profe, hace hincapié, Sí, perdón, estaba Soledad, perdón, perdón. sí, Soledad, y después vos, Armando. Sí, y también algo que menciona es como que tiene como una cierta influencia eh, con respecto al comunismo, ¿no? La teoría de Marx, porque habla de explotación. Bueno, así como decía Luján, la explotación de los países desarrollados con los que tienen menor desarrollo. Y la importancia de la tecnología creo que es lo que más me llamó la atención. Claro, sí, porque lo que dice, o sea, partiendo de Marx, es que tiene una idea contra el sistema capitalista, en contra de que esta plusvalía, esta ganancia, quede en manos, diríamos, de los burgueses, de alguna forma. Entonces, viene a plantear y a poner en juego estas dinámicas que hay entre los que poseen los medios de producción y los que no, los que tienen, proveen la mano de obra, ¿no? Sí, Armando. Sí, no, a mí lo que me llamó la atención un poco, digamos, que qué hace que un país sea poderoso, digamos, eh, que sea dominante, y hace mucho hincapié en que si un país invierte en ciencia, en tecnología, digamos, ese es sinónimo de poder, ¿sí? Poder político, poder económico. Entonces, como que Sí, la varita mágica estaría, no sé si apuntar en ese aspecto para poder salir, digamos, o aumentar de nivel, al menos pasar a semiperiférico, digamos. No sé si eso es lo que quiere mostrar el autor, pero eso es lo que me llamó mucho la atención. claro, sí. Sí, lo que pasa es que el video lo que está haciendo es un paneo general, digamos, de las ideas del autor. El autor hace un proceso, como dije, histórico del capitalismo, entonces empieza con el siglo XV y los trae hasta nuestros días. Y vemos que estos países que están en el centro, semiperiferia y periferia, de categoría que arma el autor, eh, se dio ahora lo vamos a ver, se dio en el siglo XV de cierta manera y hoy en día se sigue manejando, diríamos, se puede todavía hacer esa lectura, ¿no? Ya vamos a llegar a las características. Sí, Analia. Sí, bueno, también lo que llama por ahí mucho la atención es que directamente el comentarista engloba todos los países latinoamericanos dentro de esta dentro de los países periféricos, digamos, y recalca esto de que nos sobra mano de obra, que nos sobran materia prima, pero sin embargo no entramos, digamos, en esto, en el mercado. Claro, no podemos entrar a jugar con las reglas de juego de países de centro o semiperiferia, y trayéndolo a nuestro país. Por ejemplo, tenemos el caso de Tierra del Fuego, donde se hace manufactura, diríamos, de tecnología. Las partes llegan de otra parte, las ensamblamos acá, pero no las producimos nosotros las partes. Y nos vendemos los mismos celulares nosotros, a precios que son más altos. Sí, Lourdes, después Soledad. Y bueno, que en historia estábamos viendo sobre el neocolonialismo y es algo parecido, digamos, cómo Estados Unidos influye en América Latina, ejemplo. Sí, sí, tal cual eso es lo que decía yo, un proceso histórico y hay países que van a ser figuras centrales en la economía y va a haber países que van a estar subordinados, diríamos, a la economía de ciertos países. Soledad. Sí, esto me recordaba la clase de economía que tuvimos la semana pasada, que decía que, Mm, bueno, que tenemos un ejemplo claro de Cauchari, que nosotros mm, tenemos litio, pero no fabricamos la batería, pero estamos vendiendo materia prima. claro. Creo que es ¿Nosotros qué hacemos? Tercerizamos. sí,
Nosotros Exactamente. tercerizamos los productos. Por eso le digo, en el mismo ejemplo del celular que se ensambla en Tierra del Fuego, capaz que esa batería se hizo con el litio que nosotros teníamos acá, pero lo pagamos a otro precio. Bien. ¿Alguien más que se haya quedado con alguna impresión del video o alguna duda? Así ya avanzamos. Bien, bien, bien. Bien, retomando entonces lo que venimos viendo, entonces esta teoría de los inicios del capitalismo con este tipo de economía mundial que va a dar inicio en el siglo XVI, dentro de Europa principalmente, y después se va a ir expandiendo con el tiempo, pero en primera instancia se va a dar en Europa. Y la característica principal es que las decisiones económicas y políticas de este siglo van a estar encaminadas a sostener este tipo de economía. Y aproximadamente el autor sitúa la aparición de este sistema mundo entre lo que es el año 1450 y 1640, para que nos citemos históricamente. Y geográficamente, a finales del siglo XVI, en lo que sería el noroeste de Europa, el Mediterráneo, lo que es la península ibérica, Portugal, España, lo que es Europa central y la parte de la región báltica. O sea, estamos hablando que inicialmente estas son las regiones, diríamos, la unidad geográfica donde inicia, diríamos, esta economía mundo y donde por último estarían contempladas las regiones de lo que son las Américas. Que en ese momento, como habíamos visto nosotros en la clase anterior, tenía relación con el control que tenía de los países europeos sobre colonias que se habían instaurado en América. Otra característica que hemos visto, ¿se acuerdan de la transición? Era que hubo un aumento de circulación también del dinero. Y este aumento también de dinero y aumento de producción también llevó a que haya un desarrollo industrial, un desarrollo de la industria, que se expanda el comercio y donde ya la economía se hace dependiente del uso de la moneda. Bien, entonces hacemos un punteo. Entonces, en el primer punto, las decisiones económicas y políticas estaban orientadas a mantener este tipo de producción capitalista. Tiempo y unidad de tiempo en la que se inicia, diríamos, esta economía mundo, 1450 a 1640, y los lugares, o digamos específicamente geográficamente, donde se dio el inicio de esta economía, noroeste de Europa, Mediterráneo, península ibérica, Europa central, región de los Bálticos y las regiones de las Américas. Y observamos un aumento del uso de la moneda, aumento también de las industrias. Bien. Ahora, esta economía mundo plantea al autor que va a estar organizada en estos espacios geográficos que les acabo de nombrar y donde va a existir todavía una convivencia de varios tipos de trabajadores. Porque todavía durante este siglo van a convivir, por ejemplo, la esclavitud, los siervos, que son figuras del feudalismo, trabajadores asalariados, propietarios libres, artesanos y la misma clase dominante que ya hemos visto y trabajado en la clase anterior, representada por la nobleza, el clero y bueno, esta burguesía que estaba conformándose, que van a organizar diferentes formas y organizaciones de trabajo dentro de Europa. Ahora, el autor marca que para llegar a esta caracterización de centro, semiperiferia y periferia, ¿qué va a hacer que cada país ocupe un lugar dentro de cada uno de estos espacios? El autor marca que cada región va a llegar a obtener una cierta y ligera ventaja para poder ubicarse y posicionarse dentro de cada lugar. En este caso, hablamos de los países del centro. Particularmente el autor habla de que se da una coyuntura, que esta coyuntura, esta unión de posibilidades y causalidades le va a dar a ciertos países preponderancia sobre otros. Y
por sobre todo las que él marca como principales son la expansión geográfica y la expansión demográfica, que le va a permitir a ciertos países obtener ganancias. Por ejemplo, estábamos hablando de los países que tenían colonias en América, es una ventaja, diríamos, por sobre otros países, que tenían el acceso, por ejemplo, a minerales y a la agricultura, por ejemplo, materia prima por fuera, diríamos, de su territorio. Lo que le va a permitir la obtención de estas ganancias a estos países va a ser también la especialización en diferentes actividades que se van a considerar esenciales. Bien, ¿hasta ahí alguna consulta, chicos? Profe, ese es el periodo donde Sí. se fortalece Inglaterra, digamos, porque él tenía total dominio de los mares y no se involucraba tanto en la lucha esta de las colonias, sino que buscaba crecer económicamente con producción. Por eso le digo, claro, con la producción, vamos a ver ya también más adelante con estos procesos de industrialización, ¿no? De los procesos de producción también, que se convierten en ventajas. Por eso le digo, ¿qué posiciona un país dentro de cada una de estas esferas? Es una ventaja. Como lo marcás vos, Inglaterra eventualmente, históricamente, va a tener una ventaja sobre los otros países. Es parte del proceso, sí. Por eso le digo, va a haber países que van a tener ventajas comparativas con respecto a los otros países. Bien, proyecto. Bien, como les decía, entonces, el autor va marcando en sus escritos y en su teoría un proceso desde el siglo XVI hasta el siglo XX y parte del XXI. Nosotros lo que estamos particularmente concentrándonos ahora es en esta primera instancia del siglo XVI, que viene a responder y en relación con lo que ya vimos nosotros de la transición del feudalismo al capitalismo, continuando con esta transición y cómo se impone como sistema de producción el capitalismo, es lo que estamos viendo ahora y la lectura que hace este autor, ¿no? Como lo marcaban bien ustedes, históricamente vamos a tener a Gran Bretaña como figura y después estos países que van a ocupar el centro se van a ir modificando con el tiempo. ¿Bien? Entonces, el capitalismo, ¿qué va a hacer? Se va a posicionar, diríamos, como sistema económico que va a estar caracterizado, ¿no? Y basado en esta lógica de mercado y en el beneficio de vuelta para unos pocos. Y marcando lo que venía diciendo también desde el principio, este beneficio va a marcar diferencias y va a marcar desigualdades, donde va a haber países que van a ser explotados por otros, como lo veníamos viendo en el video. Bien, entonces, como venía diciendo, este sistema económico emerge en el siglo XVI y bueno, las potencias de las que hablábamos que tenían ventaja inicialmente en el siglo XVI van a ser España, Inglaterra y Francia. Luego vamos a ir viendo que se van a ir modificando con el tiempo estos países. Y estos países van a marcar relaciones comerciales desequilibradas por cómo ellos obtienen lo que sería el capital o las ganancias, y es lo que yo les había explicado, que le va a llevar a tener ciertas ventajas comparativas con respecto a otros países, y la ventaja más palpable es que gastan menos tiempo para obtener ganancias, gastan menos fuerza de trabajo para obtener ganancias, gastan menos tierra y gastan menos recursos. Esas son las ventajas comparativas que ellos obtienen al tener control, diríamos, ya desde la expansión geográfica, demográfica y el control, diríamos, en tener ganancias, ¿no? En tener esta acumulación de capital que plantea el autor. Bien, esto nos lleva entonces a marcar bien claro estos tres tipos de países que desarrolla el autor, ¿no? Estos países periféricos, semiperiféricos y centrales. Por ahí el gráfico, quiero que lo vean, es
ordena, diríamos, porque el video que vimos también habla de que las bases de los países periféricos siempre es mayor que la del centro. Porque son la mayor cantidad de países que se encuentran dentro de la periferia y son pocos los que se encuentran en el centro, diríamos, de este sistema. Entonces, este gráfico que están viendo ustedes por ahí viene a graficar esto, ¿no? A señalar esto. En su mayoría son muchos los países que están ocupando el área de lo periférico, poco menos el grupo de la semiperiferia y los del centro aún menos todavía. Bien. Ahora, el autor, dentro de lo que es el siglo XVI, marca que para lo que es la periferia, primero que todo, hay dos actividades primarias que se tienen. Una es la minería, destinada a lo que es la obtención de metales preciosos, y la otra es la agricultura. ¿Pero qué tipo de agricultura? Va a ser una agricultura de ciertos alimentos y va a ser una agricultura de un solo cultivo, va a ser monocultivo. No se va a diversificar la agricultura. Y mayormente va a estar caracterizada la minería dentro del espacio de lo que es la América Española y la agricultura dentro de lo que es la Europa Oriental. Que hemos hablado nosotros que acuérdense al principio de las áreas geográficas. Bueno, la área geográfica de las Américas y de Europa Oriental estarían dentro de estos países periféricos, ¿no? Donde la mayoría del excedente queda en manos de los países de centro, semiperiferio, centro, pero especialmente del centro. Y lo que se va a caracterizar es que no hay uso de tecnología, sino hay más que todo un uso intensivo de la mano de obra y de la explotación de esa mano de obra dentro de lo que son estos países periféricos. Bien, y dentro de estos países periféricos, como les dije, se va a dar una desproporción entre el excedente que se manejan y quién lo va a administrar, ¿no? Bien, el autor continúa también marcando entonces esta diferencia entre periferia, semiperiferia y centro, y al centro lo caracteriza dentro de lo que es el área geográfica de Europa Occidental, ¿no? ¿Y qué características tiene este espacio? Bueno, lo que hemos dicho al principio, tiene una densidad poblacional alta, hay una agricultura intensiva, o sea que hay variedad y hay especialidad, distinto de lo que hemos hablado en la periferia, que habíamos dicho que eran monocultivo y no había diversidad, diríamos, en la agricultura. Y nosotros habíamos hablado de que otra diferencia es que la mano de obra que se presenta dentro del centro es una mano de obra que es especializada, donde estos países del centro van a dar nacimiento eventualmente a las industrias y donde van a ser una figura importante los mercaderes, ¿no? Como fuerza política y económica que va a sostener este sistema capitalista. Por eso el autor marca que la expansión de esta economía no es solamente geográfica, sino es de tipo económica, ¿no? Porque es un periodo de crecimiento para Europa. Y bueno, por último nos queda lo que es la tercera zona, que es una zona intermedia, diríamos, entre el centro y la periferia, que van a compartir niveles intermedios de riqueza, donde va a haber una diversidad económica, pero va a ser ajustada. También tienen mano de obra especializada, manejan también recursos, pero no al nivel del centro. El autor lo marca como que estos países van a estar en un punto intermedio entre tanto el centro como la semiperiferia. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? China, ¿dónde estaría, profe? Y bueno, por eso le digo, China en ese momento todavía no está, porque estamos hablando, como le digo, siglo XVI, todavía estamos hablando de Europa y hasta que diversifique para el resto del mundo. Son los inicios, diríamos, del capitalismo. Sí, sí, sí. Ahora, si estamos hablando de China ahora, es otro, diríamos, el contexto. Eso es lo que me lleva a mí le decía yo, a pensar que estos países que figuran como centro se van a ir modificando. Por eso le decía yo en un principio, estamos hablando de España, Francia e Inglaterra. Después también sus compañeros más adelante habían hablado que
aparece también como figura Estados Unidos, China, Japón. Van a ir cambiando los actores, diríamos que van a estar en esta posición de ventaja con respecto a los otros países. Bien, ¿alguien más con alguna duda o observación de lo que venimos viendo hasta ahora? Los escucho. ¿Se puede buscar? A ver, espérate que no puedo ver el mensaje. Sí, el texto es extenso, diríamos. Yo lo que les hice ahora fue una lectura más que todo de los puntos que son importantes para que cuando lo lean lo entiendan. Pero, por ejemplo, el texto hace un desarrollo hasta del tipo de cultivos que hacen, del tipo de manejo de las monedas, también cómo lo hacen. Cuando lo lean el texto se van a dar cuenta que hay mayor desarrollo con respecto a lo que me estás preguntando, Zambrano. El texto aumenta, diríamos, y amplía un poco la información que le estoy dando yo ahora. Particularmente dentro de esta parte de Europa, y va explicando también este tipo de comercio entre América y las coronas. Sí, no te preocupes que el texto que les voy a subir contiene información al respecto. ¿Alguna otra duda, consulta? Sí, En ese tiempo, profe, en este de 1500 hasta 1600, dijimos, ¿no? Más o menos. Sí. No, todavía no estaba cierto la independencia de Estados Unidos. Y yo siempre me pregunté por qué Estados Unidos no fue un país, si es también dentro del continente americano, no fue sometido, no fue, digamos, lo mismo que el resto de los países. Lo que pasa es que el proceso de colonización de Estados Unidos fue diferente que de las colonias europeas, de las colonias americanas acá en españolas y portuguesas fue distinto, diríamos, la colonización. Por eso es un proceso de colonización distinto y son países distintos donde se requiere una economía distinta, diríamos. Porque nosotros mayormente éramos colonia con todas las letras acá españolas. En cambio, lo que es Estados Unidos, hay mayormente población que es propiamente española la que está asentada en Estados Unidos. Ya vamos a llegar igual al 1700, no te preocupes. Ya vamos a ver las revoluciones y revolución. Vamos a llegar a esa instancia. Por eso le digo, ahora lo importante es ver si se consolidan en países como España, que controlan las colonias americanas, Inglaterra, que controla las colonias inglesas, y Francia eventualmente como una monarquía también que se va a marcar como importante dentro de Europa, van a sentar las bases después también para todos los que ustedes vienen planteando, para todas las revoluciones que vienen mucho más adelante. ¿Bien? Había una pregunta en el chat. ¿Cuál es tu pregunta, Blanca? No entiendo. No, yo subí hasta ahora la bibliografía del trabajo práctico número 1. Ahora yo el día de entre mañana y el fin de semana voy a estar subiendo la bibliografía que corresponde a este tema, ¿bien? Y ya con la correspondiente guía para el trabajo práctico también. Y ya empezamos tema nuevo la semana que viene. Con esto ya cerraríamos lo que es transición de feudalismo a capitalismo y bueno, toda esta instancia de lo que es la teoría esta, ¿no? De economía mundo. Bien. Lo que yo quería marcar es también esto, ¿no? De cómo esta teoría sirve como lupa o como lente para hacer una mirada hasta cómo venimos vivenciando nosotros, qué países están en el centro, dónde estamos ubicados nosotros, y por ahí lo que se marca es que este centro se va a caracterizar por la instauración de grandes monopolios en el centro, por ser generadores de tecnología, por tener altos ingresos, un consumo alto y con salarios elevados. O sea, y esto va a ser consecuencia de esta concentración de riqueza.
Si se dan cuenta, no nos estamos caracterizando nosotros al hablar de países de centro. Creo que si yo les doy estas características, ¿en qué países piensan ustedes? Con grandes monopolios, generadores de tecnología, con ingresos y consumos altos y con sueldos y salarios elevados. ¿En qué países pensamos? Estados Unidos. Bien. Esta clasificación la arma, como le digo, este autor desde el siglo XVI para acá, ¿no? Pero nos pierde vigencia la lectura que podemos llegar a hacer de las caracterizaciones de estos países de centro. Exactamente, sí. Es como lo dijo su compañero, el tema este del desarrollo tecnológico e industrial juega gran parte, diríamos, en las ganancias y en la acumulación de capital, ¿no? Y después, si hablamos de los países de periferia, le doy unas características, a ver, para que nos pensemos, a ver. Intercambios desiguales. Poseen bloqueo para el desarrollo en las ramas productivas, poseen deudas externas, tienen nulo o poco desarrollo tecnológico, bajos ingresos, bajo consumo y bajo salario. ¿En quién podríamos pensar si le digo esas características? Haití. Yo pienso en la India, no sé por qué. Para irnos un poco lejos. Exactamente, sí, ya lo vamos a ir viendo también, tiene que ver con la dimensión internacional del trabajo, sí, eventualmente, sí. Porque cada país caracterizado así tiene cierta tarea que cumplir, diríamos, y suma, diríamos, esta dimensión internacional del trabajo que habla la compañera también, que lo van a ver ustedes en economía. Pero de vuelta, viene a ver qué ventajas tiene cada país para poder instaurarse como país de centro, de semiperiferia o periféricos, ¿no? Entonces yo quiero que piensen que esta teoría, más allá de que se hace a la luz de la lectura esta del siglo XVI, sigue siendo actual ahora en día y también podemos hacer una lectura muy clara, digamos, de lo que estamos viviendo nosotros, viven otros países, y de qué depende, ¿no? De que un país crezca y de que un país se posicione como país de centro. Bien, ya todos escribieron, ¿no? Tomaron asistencia en el chat, por favor. Yo estoy por dejar de grabar la clase. Bien. Profe, Cierro la grabación. Sí, Soledad. ¿podríamos decir que China actualmente se encuentra en los países central, en el núcleo central? Y yo creería que habría que hacer un análisis creería que centro no, ¿eh? Se me hace que semiperiferia, en todo caso. No sé, porque al tener un régimen tan complicado de lo que digamos la economía china, habría que hacer un análisis a conciencia. Yo la verdad que no me animo a decir. Creería que centro no.